Hola a todos, bienvenidos a esta serie sobre arcanos mayores desde una mirada numerológica by Mirasoles Tarot. En esta ocasión vamos a estar hablando del arcano número 20, que es la carta del juicio final, que nos invita a despertar a una nueva versión de nosotros. En lo largo de este video vamos a estar viendo qué número representa este arcano, cómo es que expresa la carta del juicio la energía de este número, cuál es la enseñanza evolutiva que nos trae, cuál es su significado en luz y en sombra, cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana y por último, cuál es el mensaje que nos trae. El arcano que veremos en esta ocasión aparece prácticamente al final de este recorrido. La carta del juicio final representa esa energía que aparece cuando podemos mirar nuestro recorrido con mayor conciencia, cuando podemos reconocer lo aprendido y comprender que nuestro pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro. Pero empecemos viendo el número que representa. Este arcano viene acompañado de este número 20. Para comprender mejor su energía numerológica podemos observar dos niveles. Por un lado vamos a tener un número 2, que es el número de la relación, de la sensibilidad, de la cooperación, la receptividad y la conciencia de que no existimos de manera aislada. Por otro lado vamos a tener un número 0, que tiene una característica especial dentro de la numerología, porque amplifica y contiene el potencial del número que acompaña. Puede representar entonces apertura, posibilidad, espacio, totalidad y un campo todavía no definido, y por eso podemos considerar este número 20 como una expresión ampliada del número 2. Pero hay algo más. Este 20, cuando se reduce, nos da un número 2 nuevamente, así que en su raíz vuelve a aparecer este número 2. Esto nos habla de una energía profundamente relacionada con la conciencia, con la escucha, con la integración y la relación con algo que va mucho más allá del ego individual. Entre las virtudes del número 2 vamos a encontrar la capacidad de escuchar, de cooperar, de comprender matices, de percibir necesidades y también establecer puentes. Recordemos que este número 2 está también presente en la suma sacerdotisa. Pero cuando esta energía evoluciona dentro del número 20, ya no trata simplemente de aprender a relacionarse con los demás, sino que también trata de integrar todo lo que hemos vivido. El 20 entonces nos habla de una conciencia que mira mucho más allá, que reconoce el recorrido y que comprende que cada experiencia ha contribuido a formar una identidad determinada. El número 20 no propone negar el pasado, sino que lo que nos propone es poder comprenderlo. Y esta es la diferencia fundamental. En el viaje de los arcanos mayores, el número anterior era el número 19, la carta del sol. Y el 19 representa una etapa de afirmación, de claridad, de vitalidad, también de reconocimiento de la propia identidad. Y es una energía que puede decir, ahora puedo reconocer quién soy. Y este número 20 da un paso más allá. Ahora que sé quién soy, ¿qué hago con todo lo que he aprendido? Recordemos que el número 19 lo que hace es afirmar. El 20 entonces lo que viene a hacer es integrar. El 19 recordemos que ilumina la identidad y este número 20 revisa la historia completa de esa identidad. Y por eso este número 20 tiene una cualidad de despertar. No es simplemente comenzar algo nuevo, es comprender algo de una manera totalmente diferente. Pero veamos ahora cómo esta carta del juicio final representa la energía de este número 20. El juicio final expresa el número 20 como una energía de reconocimiento, de integración y renovación. Psicológicamente representa el momento en el que una persona puede detenerse y observar su propia trayectoria con mayor honestidad. No desde la culpa, no desde la nostalgia, no desde la necesidad de justificar cada decisión que tomó en el pasado, sino desde una comprensión. Imaginemos acá una persona que durante años ha repetido una determinada forma de relacionarse. Quizás siempre ha intentado agradarle a todo el mundo, quizás siempre ha evitado los conflictos, quizás ha escogido profesiones para satisfacer a su familia, quizás puede ser alguien que ha mantenido una identidad que ya no lo representa y durante mucho tiempo puede vivir estas experiencias de manera automática, pero va a llegar un momento en el que algo puede cambiar. Acá la persona de repente puede comprender que ve un patrón
Y ese momento de reconocimiento es profundamente un número 20. La energía del juicio final no consiste solamente en darse cuenta de que algo ha ocurrido, sino que consiste en permitir que ese reconocimiento transforme nuestra manera de vivir. Y por eso su propósito es cerrar una etapa desde la conciencia. No necesariamente significa abandonar físicamente un lugar, una relación o un trabajo. A veces el verdadero cierre es interno. Una persona de repente puede continuar haciendo algo externamente, pero puede dejar de hacerlo de la misma manera que lo venía haciendo anteriormente. Acá no necesita borrar su pasado para dejar de estar definido por él. La carta del juicio final representa entonces una experiencia de revisión profunda, y este número 20 lo que hace es transformar la experiencia en conciencia. Ahora veamos cuál es la enseñanza evolutiva que nos trae este arcano. La principal enseñanza que trae esta carta del juicio final es aprender a despertar una identidad mucho más consciente, porque durante la vida construimos muchas versiones de nosotros mismos. Somos hijos, somos amigos, estudiantes, profesionales, parejas, padres, compañeros, líderes, aprendices, y cada una de estas etapas necesita una determinada identidad. Ahora, el problema puede llegar a aparecer cuando confundimos una identidad que es temporal con nuestra identidad definitiva. Podemos de repente pensar o afirmar que siempre hemos sido así, que no podemos cambiar, que es lo que nos ha tocado, pero este número 20 introduce una posibilidad totalmente diferente. Puedo comprender quién he sido sin estar obligado a seguir siendo exactamente esa persona. Y esto representa una etapa avanzada del crecimiento humano. Primero vivimos, después experimentamos y más tarde aprendemos. Y finalmente necesitamos integrar. Integrar significa unir las partes de nuestra experiencia en una comprensión que es muchísimo más amplia. Nuestros errores van a formar parte de nuestra historia, nuestros aciertos claramente que también. Las decisiones equivocadas pueden convertirse de repente en conocimiento, y la pérdida puede enseñarnos cuáles son nuestras prioridades. Los conflictos pueden mostrarnos también cuáles son nuestros límites, y los cambios pueden revelar las capacidades que desconocíamos de nosotros mismos. Acá la transformación que propone este número 20 consiste en pasar de la pregunta ¿por qué me ocurrió esto? A qué puedo comprender de esto y cómo puedo cambiar mi manera de vivir. Y así dejamos de mirar nuestra historia solamente como una sucesión de acontecimientos y empezamos a verla como un proceso de aprendizaje. La carta del juicio final viene a enseñarnos también algo que es mucho más importante sobre el perdón. Perdonar no significa declarar que todo estuvo bien, sino que significa dejar de utilizar el pasado como una sentencia permanente sobre nuestra identidad. Podemos reconocer eso ocurrió, eso tuvo consecuencias, eso me afectó, aprendí algo y también ahora puedo elegir de otra manera. Y esta es la madurez que nos trae este arcano del juicio final y este número 20, porque no olvida, simplemente lo que hace es integrar. Ahora veamos cómo es este arcano en luz y en sombra. Cuando la energía del número 20 está equilibrada, de repente podemos encontrar una persona que es capaz de reconocer, de integrar y renovarse. Tiene la capacidad de hacer autocríticas sin destruirse. Puede revisar sus decisiones sin quedarse atrapada en la culpa. Puede reconocer sus errores sin convertirlos en una identidad. Y también puede reconocer sus logros sin quedarse viviendo en el pasado. En luz, este número 20 favorece a la madurez emocional. Y acá la persona escucha, reflexiona, aprende, reconoce patrones y acepta cambios. Y sobre todo, comprende que evolucionar implica permitir que una versión antigua de uno mismo deje espacio para otra. También existe una gran capacidad de reconciliación, pero acá no hablamos necesariamente de una reconciliación con otra persona, sino una reconciliación con su propia historia. Acá la persona puede mirar hacia atrás y decir, ahora comprendo por qué actué así con los recursos que tenía en ese momento. Esto no elimina la responsabilidad, sino que lo hace más consciente. Este número 20, cuando esté equilibrado, no busca culpables externos, sino que lo que busca es comprensión y transformación, porque nos permite honrar lo que fuimos, integrar lo aprendido y permitir que eso transforme quienes somos. Ahora veamos cómo es esta carta del juicio cuando está en sombra. Cuando esta carta está en sombra y su energía está desequilibrada, el 20 se convierte en una revisión permanente sin verdadera transformación. Acá una persona puede quedarse atrapada analizando su pasado constantemente,
Puede juzgar constantemente sus decisiones y puede pensar, debería haber hecho esto, si hubiera elegido aquello, por qué permití que esto sucediera. Y acá el problema es que revisar no siempre significa aprender. Podemos analizar una experiencia 100 veces y seguir exactamente igual. Otra expresión de la sombra en exceso de esta carta del juicio sería una persona que juzga a los demás por sus errores y también utiliza su pasado para poder condenarlas. También puede aparecer una especie de perfeccionismo espiritual, es decir, o psicológico, ¿no? Acá la necesidad de estar constantemente evolucionando, sanando, cambiando y mejorando nos puede perpetuar en un bucle. Pero incluso la evolución puede convertirse entonces en una forma de rechazo hacia uno mismo. Acá la sombra del número 20 puede aparecer cuando creemos que para poder avanzar primero tengo que convertirme en alguien completamente diferente, y esto no es así tampoco. El verdadero aprendizaje que propone este arcano es integrar. La sombra, por lo tanto, suele tener su origen en una dificultad para aceptar su propia historia. Cuando no aceptamos lo que fuimos, intentamos escapar de esa historia, y cuando más intentamos escapar, más poder le estamos dando. Ahora veamos cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana. Cuando hablamos de relaciones, el 20 aparece cuando comenzamos a reconocer nuestros patrones afectivos. Por ejemplo, alguien puede descubrir que siempre elige personas emocionalmente distantes, o que evita expresar sus necesidades, o alguien que se convierte constantemente en la persona que cuida a todos los que lo rodean. La energía de este juicio final lo que nos está invitando es a preguntarnos qué es lo que estoy repitiendo, no para castigarnos, sino para adquirir más conciencia. Y también puede manifestarse cuando una relación atraviesa una etapa de revisión. Acá una simple conversación entre dos personas puede hacer que comprendan algo que durante años no habían querido reconocer. Acá la clave está en no utilizar ese reconocimiento para buscar culpables, porque el objetivo siempre es tomar conciencia y poder ver qué es lo que podemos hacer diferente en esta ocasión. En el caso de la familia sucede algo parecido. Podemos descubrir que hay ciertos patrones o comportamientos que considerábamos normales, entre comillas, pero eran patrones heredados. Y acá el 20 permite reconocer y decidir cuáles de esos patrones queremos continuar o seguir aplicando en nuestra vida y cuáles no. En el ámbito profesional, este número 20 puede aparecer como una revisión de la trayectoria. Por ejemplo, una persona puede llevar 10 años trabajando en una profesión y de repente comprende que ha perseguido objetivos que ya no tienen sentido para su versión actual. No necesariamente tiene que abandonar inmediatamente ese trabajo, pero necesita en este caso comprender qué es lo que ha cambiado. Quizás antes buscaba seguridad y ahora lo que necesita es un propósito. Quizás antes lo que necesitaba era reconocimiento y en este momento necesita más coherencia. Quizás antes quería demostrar algo y ahora quiere contribuir. Esta revisión puede conducir a una renovación a nivel profesional y también puede aparecer cuando un proyecto llega a una etapa en la que necesitamos evaluar todo lo que hemos aprendido en su desarrollo. En esta ocasión, el 20 se convierte en un criterio. En el ámbito personal, la energía del 20 nos invita a mirar nuestro propio recorrido con más conciencia, pero sin quedarnos atrapados en nuestro pasado. Acá no se trata de revisar nuestra historia desde la culpa, desde la nostalgia, sino de observar para comprender cuánto hemos cambiado, qué es lo que hemos aprendido y qué aspecto de nosotros todavía necesitan evolucionar. Porque a veces evolucionar significa algo mucho más sencillo, significa responder de una manera totalmente diferente ante una situación que antes nos habría llevado a reaccionar automáticamente. Porque quizás antes repetíamos una conducta sin cuestionarla y ahora somos capaces quizás de reconocer ese patrón y preguntarnos si realmente queremos continuar de esa manera. Y ahí es donde vamos a encontrar la esencia de este arcano. El despertar no siempre ocurre como un acontecimiento extraordinario. Muchas veces sucede en pequeños momentos de lucidez, cuando conseguimos vernos con mayor honestidad y elegir conscientemente aquello que antes hacíamos quizás de manera automática. Y por eso el verdadero crecimiento no consiste solamente en convertirnos en una persona totalmente distinta o distinta, sino que consiste en comprender quién hemos sido y reconocer lo que hemos aprendido y utilizar esa conciencia para elegir quién queremos ser a partir de este momento. Por último, ahora nos toca ver cuál es el mensaje que nos deja esta carta del juicio. Este arcano viene a enseñarnos que tu pasado forma parte de vos, pero no tiene por qué gobernar tu futuro.
porque quizás has atravesado experiencias, has cometido errores y también has generado un aprendizaje. También has cambiado y probablemente todavía estás cambiando. Este número 20 nos recuerda que va a llegar un momento en el que necesitamos detenernos y reconocer el camino que hicimos. No para quedarnos allí, sino para descubrir qué es lo que hemos aprendido realmente. Porque una experiencia solamente se convierte plenamente en aprendizaje cuando podemos modificar nuestra conciencia. Acá, el verdadero despertar no consiste en descubrir una verdad extraordinaria. A veces necesitamos reconocer una verdad que llevamos mucho tiempo evitando, y por eso el juicio final no habla solamente de un final, sino que habla de una renovación a través de la conciencia. Recordemos que venimos de una carta del Sol, un arcano número 19, que nos invitó a reconocer quiénes somos y permitió que nuestra identidad se exprese. Y ahora estamos en un juicio final con un arcano número 20, que nos invita a reconocer lo que hemos vivido y nos permite que esa conciencia transforme quiénes somos. En el 19 existe una fuerte afirmación de la identidad, donde la persona ha recorrido un largo camino y puede experimentar claridad sobre sí misma. El Sol, recordemos que representa una conciencia más clara de la propia identidad. La carta del juicio final lo que hace es llevar esa conciencia hacia una revisión global de la experiencia. Podríamos decir entonces que con el 19 decimos este soy yo, y con el 20 nos preguntamos qué puedo llegar a ser ahora que comprendo mejor quién he sido. Porque al final de cuentas, una identidad también se puede convertir en una prisión. Podemos descubrir quiénes somos y después aferrarnos a esa definición. Y este número 20 lo que nos recuerda es que incluso una identidad saludable puede seguir evolucionando. Y por eso el paso del 19 al 20 no supone abandonar lo aprendido en el Sol. Supone llevarlo a una dimensión mucho más madura. Primero reconozco mi identidad, después reviso mi historia, integro mis experiencias, reconozco mis patrones, acepto mis aprendizajes y entonces puedo avanzar hacia una nueva etapa con mayor conciencia. Durante esta semana te propongo observar la energía del número 20 en tu propia vida. Observa pequeñas situaciones en las que aparece la posibilidad de reconocer algo, integrarlo y responder de una manera diferente. Pregúntate qué patrón de tu vida estás empezando a reconocer con mayor claridad, qué experiencia del pasado podés comprender hoy de una manera diferente, qué parte de tu antigua identidad ya no representa quién sos, qué aprendizaje querés llevar con vos a la siguiente etapa de tu vida y qué es lo que necesitas perdonar o aceptar para dejar de vivir condicionado por el pasado. Recuerda que el juicio final nos enseña que evolucionar no significa rechazar la persona que fuimos, significa comprender, significa agradecer lo que nos enseñó y asumir nuestra responsabilidad y también permitir que esa comprensión abra una nueva posibilidad. El número 20 nos recuerda que después de vivir muchas experiencias llega un momento en el que necesitamos escucharlas, no para quedarnos atrapados en ellas, sino para poder convertirlos en conciencia. Porque quizás despertar sea reconocer por fin quiénes podemos ser cuando dejamos de repetir automáticamente quiénes fuimos. El pasado puede ser una historia que cargas o una experiencia que integras. Recuerda que la diferencia va a estar en la conciencia con la que decidís continuar. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo paso a paso la sabiduría que los arcanos mayores tienen para ofrecernos.